Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar nuestras clases del curso de biología. Para esto hemos preparado hoy día un tema especial. Vamos a ver entonces lo que corresponde al origen de la vida. El origen de la vida, para poder entenderlo, vamos a hablar de algunas teorías. ¿Sí? La primera teoría que vamos a ver es la creacionista, la generación espontánea, la biogénesis, la cosmogónica o panspermia y la quimiosintética. Estas 5 teorías nos van a tratar de explicar cada una cómo es que se origina la vida. Primero vamos a ver la teoría creacionista. La teoría creacionista plantea que la vida aparece por voluntad de Dios. Esto es una teoría dogmática, en la que plantea que lo que nos dice la Biblia es cómo es que se origina la Biblia. Entonces, la teoría creacionista, que ya la mayoría de nosotros conocemos por medio de la lectura de la Biblia o haber escuchado, en la Biblia se nos narra, se nos cuenta en cuántos días Dios creó el mundo. Entonces, esto implica la teoría creacionista. Luego viene la teoría de la generación espontánea, o también llamada abiogénesis. Acuérdate, generación espontánea o abiogénesis, en la que plantea que la vida se origina producto de la interacción con la materia. ¿Qué materia? La materia orgánica. O sea, ellos plantean que la vida se origina espontáneamente, de un momento a otro. Se fusionan algunas sustancias y de ahí se origina la vida. Ahí tenemos el primera corriente, que es la corriente materialista, que es apoyada por Anaximandro y Tales de Mileto. Ellos plantean que con la acción de la lluvia, que provoca la aparición de agua, la tierra, que con el agua al mezclarse me forman el barro, la temperatura del ambiente me permitirían la formación de renacuajos. ¿Y este renacuajo se formó de qué? Por unirse el agua, la tierra, el aire y la temperatura, que sería el fuego, como el avatar. Entonces se mezclan esto y originó el renacuajo. Eso es lo que plantea la corriente materialista. La corriente idealista se parece bastante. Fue apoyada por Aristóteles y Platón, y ellos plantean que lo igual, la lluvia, el agua, la tierra me permite formar el barro, y aparte la aparición de la entelequia o fuerza sobrenatural o vital. Y esta fuerza sobrenatural o vital, con la acción de todos estos que mencioné, que es el agua, de la lluvia, la temperatura, la tierra, van a permitir la formación de ¿qué? De renacuajos. Entonces ellos plantean ambas corrientes que de manera espontánea se originaba la vida. ¿Sí? La diferencia es que acá hay una entelequia o fuerza sobrenatural o vital que hace que esto se origine. ¿Quiénes aceptaron esta teoría? Newton, Leeuwenhoek, Descartes. Científicos recontra reconocidos aceptaron que la vida se originaba espontáneamente. ¿Y quiénes la refutaron? Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur, que los vamos a ver dentro de un ratito. Pero entonces esta teoría, gran parte de la historia, tuvo bastante acogida y se creía que la vida se originaba espontáneamente. Hay algunos otros representantes de la generación espontánea o abiogénesis que son idealistas, que nosotros también debemos conocer. Por ejemplo, Van Helmont. Van Helmont da la receta para crear ratones. ¿Receta para crear ratones? Sí. Él da una receta en la que supuestamente uno puede crear ratones. ¿Cómo es esto? La creación de ratones se da porque en un recipiente tú colocas trigo y una prenda interior sudada. Transpiras, sudas una prenda, pones trigo en un envase de vidrio abierto, luego de 21 días tú regresas y vas a encontrar ratones viviendo dentro de este envase. Profesor, pero si yo dejo el envase abierto, el trigo, el aroma van a traer a los ratones y los ratones se van a meter ahí, y como el ratón va a tener alimento y donde cobijarse, se va a quedar ahí. Claro, pero Van Helmont creía que esta era la receta para crear ratones y que espontáneamente, uniendo estos dos, la ropa interior y el trigo, estaba creando ratones. Recordemos que estamos hablando mucho tiempo atrás. Luego tenemos a John Needham, que plantea la generación espontánea de microbios a partir de caldos nutritivos. Él plantea que un caldo nutritivo estéril, o sea, un caldo sin microbios, me permitió obtener microbios al final. Profesor, o sea que si tenía un caldo nutritivo que no tenía ningún microbio y de pronto pasan 3 días y él obtiene microbios, sí. Hay que recordar que el envase, al estar abierto, hay contaminación. Entonces, las bacterias que normalmente están en el aire van a caer y van a contaminar y van a proliferar. Pero Needham creía que espontáneamente le estaba creyendo. Para no refutar su trabajo, también lo realizó con un tapón, pero lastimosamente se comprobó que el tapón estaba flojo, no estaba bien puesto, y este caldo nutritivo estéril que no tenía microbios, de todas maneras, al tapón no estar flojo, se contamina y se forman microbios. Esto es lo que sucede con los envases en la cocina cuando la mamita no los tapa bien, pues.
Si no tapas bien un envase, como en el caso del vinagre, le empiezan a aparecer cositas en la parte superior, que son los microbios, las comunidades de bacterias o honguitos que viajan en el aire, que han caído y se han proliferado, aumentan. Entonces, esto planteaba la generación espontánea o biogénesis. Contra de la biogénesis, que es la segunda teoría. La biogénesis es la teoría que va a tratar de contrarrestar o refutar a la generación espontánea. Primero tenemos a Francisco Redi, que dice, no hay generación espontánea en mosca. ¿Por qué? Él plantea con 3 envases. Un envase abierto, donde pone un trozo de carne, las moscas a sentir el aroma en la carne, van a venir, van a posarse sobre la carne, van a depositar sus huevitos y luego salen gusanos. Entonces la gente creía que si yo dejaba carne suelta, yo generaba moscas. Espontáneamente iban a crecer las moscas. Pero hay que darse cuenta que primero tiene que venir la mosca deposita sus huevos y sus huevos salen unas larvas que son forma de gusano que van a crecer. Entonces Reddy hizo en frasco abierto, que es lo que se creía, espontáneamente, supuestamente se están creando las moscas, pero Reddy, para comprobar que esto estaba mal, ¿qué hizo? Primero le puso gasa. La gasa, como tú verás, es porosa, permite la salida de aire, el aire atraía a las moscas, pero las moscas no podían pasar hacia la carne y posearon sus huesos en la tapita, en la gasa. Entonces se encontraron gusanos ahí, no en la carne. Y para hacerlo mucho de mejor manera, le puso un pergamino, que es un material que no permite ni la salida del aroma de la carne, y la carne queda selladita. Entonces, no habiendo aroma, la mosca no viene. No habiendo moscas, no hay huevos. Y si no hay huevos, no hay gusano. Entonces, Reddy probó que no existía la generación espontánea en mosca. Entonces, lo que se creía que por poner un trozo de carne, luego yo iba a encontrar gusanos y moscas, era totalmente equivocado. Solo se comprueba si es que la mosca viene primero a la carne, deposita huevos y de los huevos salen gusanos, ¿sí? Ya está. Francisco Reddy. Otro representante de la biogénesis es Lázaro Spallanzani, que ya lo había mencionado. También está en contra de la generación espontánea y especialmente de John Netcam. Él prueba que Netcam estaba equivocado y que todo se había contaminado por el aire. ¿Él qué hizo? Usó el mismo envase, pero un tapón hermético, un caldo nutritivo con un tapón hermético. Y pasaron los 3 días, igual que en el experimento de Netcam, y el cultivo se encontró sin microbios. Se puso esto a microscopio y se ve que no hay microbios, comprobando que si hay un tapón bien hermético y bien sellado, no hay contaminación del aire, no hay proliferación ni desarrollo de microbios, ni microorganismos, bacterias, hongos, comprobando que el experimento de Netcam estaba equivocado. Luego viene Louis Pasteur, que él es el máximo representante. Él refuta de manera contundente la generación espontánea. Él utilizó un matraz que se le llama matraz en cuello de cisne, que tiene forma de S. ¿Qué va a pasar? Él agarró, mira, no le pone tapón, él pone el caldo nutritivo igual, lo hace caldo nutritivo estéril, lo pone al fuego, luego de 3 días se revisa y no había microbios. Mira, no hubo tapón y no hubo contaminación de microorganismos. Entonces se obtuvo un caldo nutritivo estéril. Se realizó el segundo experimento, igual matraz en cuello de cisne, caldo nutritivo después de 3 días, pero ¿qué hizo Louis Pasteur? Le rompió la punta del matraz y al destaparla se desarrollan microbios por contaminación del aire. Tercer caso, caldo nutritivo, agarró, giró el matraz en cuello de cisne, permitió que tuviera contacto con esta zona, lo volvió a su posición original y microbios. ¿Por qué sucede esto? Porque el aire tiene una carga de bacterias y hongos que lleva normalmente, porque como son muy pequeños el aire lo puede transportar. Pero el aire va a entrar solo hasta esta zona, porque no vas a imaginar que el aire va a soplar con fuerza y las bacterias y los hongos lo van a empujar hasta acá. Hasta esta zona, que es la zona que tenía contaminación. Por eso que al inclinarlo se contamina y generan microbios, microorganismos. Y acá por romperse, obviamente. Entonces Louis Pasteur con este experimento se trajo abajo toda la generación espontánea, porque no utilizó tapón, el envase estuvo expuesto al aire. Entonces si decían que el aire tenía que participar, el aire participa y no hay contaminación. Entonces Louis Pasteur con esto prueba que la generación espontánea estaba equivocada. Pero si nos hemos dado cuenta, Pasteur dice que la vida solo puede surgir de otra forma de vida preexistente. O sea, yo como humano puedo generar vida, ¿no? U otros animales pueden generar vida, ¿cómo? Generando lo que es la reproducción, ¿no?
Las plantas al reproducirse generan nueva vida, los animales al reproducirse generan nueva vida. Entonces plantea que toda vida viene de otra preexistente. Entonces, pero si hemos escuchado hasta acá, la biogénesis solo va en contra de la generación espontánea, no soluciona el origen de la vida, porque no explica cómo se origina la vida, solo demuestra que la vida se tiene que originar de otra vida preexistente, diciendo que la generación espontánea estaba equivocada. Luego tenemos la teoría de la panspermia cosmogónica, que plantea que la vida viene del espacio exterior, en una espora bacteriana o una endoespora, planteada por el químico sueco Arrhenius. Él plantea que de un planeta X, en el espacio, soplaban los vientos estelares, y estos vientos estelares trajeron a la Tierra esporas, y estas esporas en el planeta Tierra originaron la vida. Entonces plantea un origen extraterrestre de la vida. ¿Quién lo refuta a Arrhenius? Becquerel. Becquerel plantea que no existe ser vivo que pueda soportar las condiciones espaciales. Y eso es cierto, nosotros vemos cuando una nave espacial está saliendo, hay una parte que primero se congela, porque hay una parte de la atmósfera bien alta que es fría, y luego al atravesar, salir la atmósfera de la Tierra, hay unas temperaturas impresionantes, muy calientes, que la nave espacial como se quema y pierde una parte, se desprende. Entonces ningún ser vivo podría resistir estos cambios de temperatura. Son condiciones espaciales muy especiales y la vida como la conocemos nosotros no la soportaría. Entonces por eso que esta teoría tiene bastantes personas que están en contra. Luego tenemos la teoría quimiosintética o bioquímica, que es la teoría que explica de una mejor manera cómo se originó la vida. Explica la síntesis de compuestos orgánicos en condiciones abióticas. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se forman, síntesis se forman los compuestos orgánicos, los compuestos que tienen los seres vivos. Nosotros los seres vivos tenemos proteínas, glúcidos o carbohidratos, tenemos grasas, y estos son los que dan las condiciones de vida. Pero esto no se formó en condiciones en las que no existía la vida, condiciones abióticas. El autor es el señor Oparin, con influencia de Haldane. En su libro el origen de la vida, él lo explica, el origen de la vida es de Oparin, explica cómo se origina la vida. Él plantea que antes la Tierra era como un olla hirviendo, así como cuando tu mamita prepara sopa, era un olla hirviendo, en la que en la atmósfera primitiva era una atmósfera reductora, donde solo había la presencia de vapor de agua, había hidrógeno, había NH3, que es amoníaco, y metano, que es CH4. Esta atmósfera era recontra reductora. ¿Qué quiere decir reductora? No había oxígeno. En esta atmósfera no había oxígeno como el que nosotros respiramos. Entonces, esta atmósfera primitiva, con bastante radiación, porque no existía capa de ozono, los rayos solares entraban en gran cantidad, bastante actividad volcánica, y casi todo llenado de agua de mar, que era como un caldo hirviento donde saltaba todo. Estas sustancias, gases que estaban en la atmósfera primitiva se empezaron a asociar y formaron moléculas inorgánicas simples. ¿Sí? Moléculas inorgánicas simples que en el mar se fueron mezclando. Pasaron miles de años y estas moléculas inorgánicas simples formaron moléculas orgánicas simples. Y estas moléculas orgánicas simples luego me dieron el origen de los coacervados, que son la primera fase en la formación de los seres vivos. De ahí se tuvieron que formar las primeras bacterias. De estas primeras bacterias, con el paso del tiempo, tuvieron que originarse los protozoarios. Luego de los protozoarios originarse las algas, los hongos, luego las plantas y los animales. Eso es más o menos el criterio de evolución, que tiene bastante sentido por cómo es que se origina la Tierra y estas atmósferas. Entonces, la Tierra antes no tenía atmósfera, una atmósfera reductora, se podría decir, en el caso que no hubiera una capa de ozono, bastantes gases sin oxígeno, y luego esto permitió que la alta temperatura, la radiación, el agua se combinaran y formaran las primeras moléculas orgánicas simples, que me forman con el paso del tiempo a los coacervados y de ahí a las primeras bacterias. Las bacterias, en su inicio, algunas tuvieron que comer lo que había, y otras empezaron a liberar oxígeno. Y esa acumulación de oxígeno que liberan estas bacterias, luego con la aparición de las algas, la mayor liberación de oxígeno, es la que permite que se forme la capa de ozono, la temperatura de la Tierra disminuya y se dé el origen y la evolución de los distintos seres vivos como nosotros conocemos. Entonces la vida se plantea que se origina de esta manera.
El origen de la vida es de Oparín. Pero Oparín todo esto lo escribe en un libro. Entonces había que demostrarlo científicamente. Entonces ahí es porque se le llama teoría bioquímica también. Porque en un aparato de Tesla, que así se le llama a esto, Stanley Miller y Harold Urey prueban esto. ¿Cómo lo prueban? Agarran, ponen un balón acá donde hay agua hirviendo, entonces acá llega vapor de agua, ponen hidrógeno, ponen el vapor de agua que ha ingresado, el amoníaco y el metano, y ponen electrodos que van a hacer descargas eléctricas como la radiación y el vulcanismo que había, esto lo dejan conectado y luego, pasado muchos días, encuentran moléculas orgánicas. ¿Qué encuentran? Aminoácidos, glicina y alanina. Los aminoácidos nos permiten la formación de proteínas, y hay que recordar que la biomolécula que más tenemos los seres vivos son las proteínas, que nos permiten cumplir muchísimas funciones. Entonces, con esto se prueba que lo que dijo Oparín era correcto por medio de la experimentación que realizaron Stanley Miller y Harold Urey, planteando una atmósfera reductora, que es reductora sin oxígeno, recuerda, reductora sin oxígeno, y que nos permitió obtener moléculas orgánicas, como en el caso de la glicina y la alanina. Profesor, ¿y por qué acá no se encontró vida? Chicos, hace un ratito les dije que en el caso de Oparín, lo que Oparín plantea, esto es en miles de años, y esto en un laboratorio se hizo en días para probar si es que esto permitía. Entonces esto permite obtener moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Inorgánica es el agua, el amoníaco, el metano, y al obtener moléculas orgánicas, entonces estamos probando que la vida se puede originar de esa manera. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Les envío un abrazo grande y quédate en casa. Acuérdate, quédate en casa.